Por supuesto, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y el auge de las superpotencias, ha habido un cambio paradigmático para la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en la exploración espacial, la llegada del hombre a la Luna, luego el desarrollo del Internet, por ejemplo, y ahora el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin duda ha habido un cambio que ha significado varias revoluciones que han pasado, por eso ahora se habla de una cuarta revolución industrial. Entonces podríamos decir que ha habido un cambio muy significativo en la humanidad. Pensemos, por ejemplo, que en el siglo XIX o en el siglo XVIII no existía internet, no existían celulares, no existían satélites y ahora todo el tiempo dependemos de eso. Entonces sí ha habido un gran cambio. Frente a la pregunta sobre la comunicación académica, hay dos aspectos que habría que pensar. El primero es la producción académica. Podríamos decir que desde los inicios de la ciencia, pensemos por ejemplo en los libros de historia de Heródoto, en la creación de la filosofía con los griegos, en los tratados de medicina, botánica, de mecánica, siempre ha habido producción académica. Sin embargo, no siempre ha estado la intención de ser comunicada la producción académica. Es en la Ilustración donde empieza la preocupación por que los textos académicos sean leídos no solamente por eruditos, sino en general por la sociedad. Entonces, a partir de allí empezaron una serie de obras que tenían como finalidad la divulgación, es decir, ser conocidos, comprendidos y aplicados por la sociedad. Uno de los grandes divulgadores del siglo XX ha sido sin duda Carl Sagan, que permitió que muchos entendiéramos sobre el espacio, sobre geología planetaria, sobre minerales, sobre preguntas que llevadas a libros de física o libros de astronomía, lógicamente serían imposibles para nosotros entenderlos. Ahora hay un gran auge de la divulgación académica porque se entiende que es necesario que cada vez todos y todas nos acerquemos a las ciencias y que tengamos una comprensión de esos fenómenos. Entonces ahora es un fenómeno, digamos, cotidiano. Sin duda los ejemplos más comunes de divulgación científica han sido desde los medios de comunicación, en especial de la televisión y la radio. Seguramente a muchos de ustedes vieron Discovery Channel cuando eran niños y niñas y nos permitió entender un montón de cosas de la ciencia. También en la radio ha sido un gran sistema de divulgación. Pensemos por ejemplo desde Radio Sutatensa hasta la radio contemporánea. Digamos que esos son los más clásicos, pero la divulgación científica no se circunscribe solamente a los medios de comunicación. También están los centros que producen ciencia, por ejemplo, las universidades son grandes divulgadores científicos, los museos, pensemos en la función, en el caso de Medellín, del Parque Explora, como toda su agenda cultural está enfocada en la divulgación científica, o en el Museo de la Universidad de Antioquia. Entonces la divulgación científica se da en diferentes escenarios que tienen por objeto que una comunidad no especializada logre encontrar, comprender, conectarse con un tema que parece solamente para eruditos y no está circunscrita solamente a los medios de comunicación. Nosotros incluso podemos encontrar en sistemas como el metro, en otros sistemas que aparentemente no parece que hicieran divulgación científica, pero la hacen. Por ejemplo, cuando el metro intenta explicarnos cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona la luz o cómo funciona su sistema. Ahí hay un elemento de divulgación donde a un usuario en un sistema de transporte intentan que comprendan cómo funciona, por ejemplo, en este caso, ese sistema. Entonces la divulgación está en múltiples escenarios. Bien, en línea con la divulgación científica hay unos escenarios que se llaman como eventos académicos. Históricamente, el evento académico está muy sujeto a la universidad como el escenario o el epicentro de la academia por excelencia. A partir de allí se han configurado unos espacios como cuáles, los congresos que convocan eruditos nacionales e internacionales para presentar trabajos sobre un tema, también los coloquios que son espacios donde se buscan discutir y presentar avances de investigación. No perdamos de vista también los trabajos como las defensas de pregrado, maestría y doctorado, donde son procesos de presentación y divulgación de investigaciones. Entonces hay un primer escenario de la universidad, desde los congresos, coloquios y trabajos de doctorado, maestría y pregrado. Pero también no podemos dejar por alto otros escenarios fuera de la universidad.
Por ejemplo, las ferias del libro convocan a múltiples escritores y escritoras para presentar trabajos. Por ejemplo, en muchos barrios hay socializaciones de procesos que hacen en los territorios, por ejemplo, una intervención del agua o una intervención en el sector, y ahí hay un elemento de divulgación donde se busca que esa comunidad comprenda cuál fue el impacto de esa obra en su territorio. Entonces ahí, y claro, se da en el marco académico, entonces ahí es importante aclarar que la divulgación académica no se delimita solamente a la universidad. Muy bien, en el marco de la divulgación científica, como lo planteábamos en esa búsqueda de que un público amplio conozca un tema, también hay un público que es restringido, que son propiamente esa comunidad que se llama la comunidad académica, que son investigadores e investigadoras que tienen como objetivo dedicarse a un objeto de estudio, aplicar el método científico y crear, digamos, contenidos científicos, es decir, que se dedican literalmente a la ciencia. En ese marco se da un elemento que se llama la diseminación científica. ¿En qué consiste la diseminación científica? Pensemos en dónde tienen que circular esas investigaciones. Circulan en espacios y escenarios llamados revistas científicas. Las revistas son aquellas que están catalogadas, por ejemplo, en Colombia por Colciencias y que tienen unos niveles, ¿cierto? Dependiendo de esos niveles está también el grado de circulación de esas revistas y el grado de importancia. Entonces, la diseminación científica permite que los investigadores e investigadoras den a conocer a un público académico, por supuesto, su trabajo, ¿no? Y en ese sentido, de alguna forma, la tradición académica, es decir, la capacidad que tiene un grupo de investigación, un investigador o investigadora de generar un tipo de investigación durante años, permite que en esas revistas quede la información, por ejemplo, que ha sido investigada. Y eso permite que ir avanzando como ese eslogan clásico de a hombros de gigantes, es decir, la investigación en el fondo es ¿qué has investigado tú? Yo leo lo que tú has investigado y yo voy avanzando en ese campo de estudio, ¿cierto? Ahí hay un elemento colaborativo muy importante y la diseminación científica facilita ese conocimiento y esa divulgación de la información, de la ciencia, para que otras investigaciones que lleguen más adelante se apoyen en lo que se ha hecho en el pasado. Esa es la gran finalidad de la diseminación. Algunos tips para la divulgación científica, los planteaba ya, hay algunas anécdotas históricas de Einstein que refería cómo explicarle a alguien la teoría de la relatividad de forma sencilla sin tener que ser esa persona física. Entonces él planteaba, por ejemplo, que si no podías explicarle en un minuto esa teoría y con palabras sencillas, pues habías fracasado como científico. Yo no sé si esta anécdota será real, pero en los anales de la ciencia está este componente. Algunos tips claros es preocuparnos por un elemento central, es el lenguaje, las palabras que utilizamos para referirnos a lo que hemos hecho. Y ahí hay que reconocer dos espacios. No es lo mismo yo referirme en términos de técnicos de la ingeniería o de la química o de la física o del lenguaje cuando estoy en un congreso, a pensarme cuáles deberían de ser los términos que debo utilizar para contar mi investigación, por ejemplo, en un barrio. Ubiquémonos que vamos a un territorio y queremos que el barrio conozca la obra que hemos hecho. ¿Qué palabras utilizaríamos? No serían los mismos términos que utilizamos con el profesor. Entonces la pregunta es primero cómo vamos transformando las palabras. Las palabras no para nosotros, sino para el otro o para la otra que no es parte de la disciplina, pero que le interesa saber lo que nosotros hemos investigado. Entonces lo primero es fijarse en el lenguaje, utilizar términos sencillos, que no sean demasiado técnicos o lo que llaman coloquialmente como rebuscados, no, buscar ante todo la claridad. Lo segundo y fundamental es pensar en el otro. ¿Quién es el otro? El otro es aquel que no hace parte de la disciplina, pero está interesado en saber lo que tú investigas. En ese sentido, no tratar de no caer en acartonamientos o en esa especie de el ego de la universidad. ¿Cuál es el ego de la universidad? Creer que el sujeto de la universidad es el único que tiene el conocimiento. No, también habría que pensar en que en ese ejercicio de hacer una divulgación científica, el científico está dispuesto también a aprender de a quien divulga, es decir, de hacer un diálogo de saberes. De algún modo, o de un modo claro, la ciencia tiene una función social por excelencia y había que pensar en ese elemento de la divulgación
y en esa función social. Lo tercero es pensarse en otros escenarios, no pensarse solamente en el escenario del auditorio, no solamente en el escenario del aula de clases, sino en la calle, en la vida cotidiana. Y además con el plus de que has pasado por la universidad. Me explico, hay mucha gente en las redes sociales, hay mucha gente que, digamos, tiene las características de divulgadores científicos o parecen divulgadores científicos, pero abordan elementos como la pseudociencia. No han pasado por la universidad, no han utilizado el método científico, pero vos, que sí lo has hecho, que has tenido un proceso riguroso, cómo puedes conectarte con un público más amplio. Entonces ahí es importante como pensar en los diferentes escenarios. Y por último, y lo más importante, es generar escenarios de comunidades amplias, no solamente comunidades que sean las académicas como profesores o demás, sino otros tipos de comunidades que te escuchen, ¿cierto? Y que vos te pongas a prueba de cómo, por ejemplo, yo le contaría a mi familia mi trabajo de investigación, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, en una pequeña exposición, y ellos lograrían entenderme o no me entienden, ¿cierto? Entonces ahí hay un gran reto, empezando por la familia, que es el escenario común de socialización que tenemos, hasta espacios más amplios. Esos son algunos de los tips, pero lo fundamental es no perder de vista al otro, la comunidad, el territorio, y no quedarse o no pretender que la ciencia solamente hace parte de la universidad.